Bien, vamos a platicar con Arturo Carranza, él es analista del sector energético, precisamente sobre qué esperar en cuanto al desdoblamiento de estos diferendos que se dan alrededor de la producción global petrolera entre Rusia y Arabia Saudita. Arturo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, gracias por la oportunidad. No, gracias a ti. Mucha gente se pregunta si este conflicto en el mundo petrolero va a ser de mediano o corto plazo. Sí, creo que mucho va a depender de aquellas empresas sobre todo energéticas, petroleras, que puedan aguantar la presión de precios bajos. A nivel mundial, como sabemos, Arabia Saudita tiene los costos de producción de petróleo más bajos en el mundo y por lo mismo uno pensaría que podría aguantar por un periodo razonablemente largo esta guerra de precios. Por otro lado, hay empresas energéticas que producen shale, sobre todo en Estados Unidos, cuyos costos de producción más altos, y en un escenario como el que estamos viviendo actualmente, estas serían las primeras empresas en quedar fuera del mercado. Entonces, para contestar de manera clara, creo que mucho dependerá del grado de resiliencia que muestren las empresas energéticas y también que muestren los gobiernos a nivel mundial, sobre todo porque hay gobiernos que dependen en buena medida de las exportaciones de petróleo. Claro. Arturo, buenas tardes, te saluda Rogelio Varela. Arturo, el día de hoy se experimentó un rebote interesante en la mayor parte de los crudos marcadores. ¿Continuará esta volatilidad? ¿Ves estas subidas y bajadas en los próximos días? Rogelio, buenas tardes. Sí, la expectativa es que hasta que no haya un acuerdo, sobre todo de los países que integran la OPEP y con Rusia, va a seguir una marcada volatilidad en el mercado del petróleo y en los mercados financieros. La idea es que para que esta volatilidad se pueda reducir, Rusia y Arabia Saudita, que son dos de los principales países productores de petróleo en el mundo, lleguen a un acuerdo. Hay que recordar, hay que regresarnos unos días, Arturo, y poner en contexto pues este tsunami que se inició por ahí del sábado. Eh, Arabia Saudita y Rusia iban de la mano al interior de la OPEP, estaban platicando la posibilidad de pues mantener control sobre las exportaciones del crudo y bajar los precios. ¿Es correcto? Esto en función pues de la crisis que se empezaba a resentir por el efecto de la desaceleración de China como el principal consumidor y por el impacto que estaba teniendo el coronavirus. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué Rusia se empeña en mantener precios bajos? Así es, Darío, como tú bien lo comentas, la participación en un mismo sentido entre Arabia Saudita y Rusia era cosa que ya se venía dando con los años. Esta participación conjunta viene desde el 2016. Ambos países se habían podido poner de acuerdo en diferentes coyunturas para reducir la participación, la cuota de producción petrolera en al menos 2 millones de barriles diarios. Hablo desde el 2016 a la fecha, y lo que sucedió hoy en día es un caso muy particular que tiene que ver con el hecho de que la semana pasada, cuando estaban en negociaciones, Arabia Saudita sugirió un recorte adicional, pero Rusia planteó que cualquier recorte adicional en la producción de petróleo de la OPEP y de Rusia favorecería a las empresas productoras de Estados Unidos. Hablo a las empresas que producen shale, que en los últimos años han incrementado de manera dramática su producción, y en este escenario Rusia argumentó que no estaba de acuerdo con un recorte porque favorecería, como les comento, a las empresas productoras de shale en Estados Unidos. Interesante, Darío, también como comentas, a principios del año se presentó la emergencia sanitaria del COVID-19 en China, y lo comento porque China es el principal importador de petróleo en el mundo, y con el COVID-19 redujo de manera importante sus importaciones de petróleo, y lo que se presenta
hoy en día es un desequilibrio en el mercado petrolero muy importante y es lo que registra la caída en los precios del petróleo. Claro. Arturo, otra de las preocupaciones es cómo recibe Pemex esta guerra de precios en el sector petrolero. ¿Qué horizonte le ves en el corto plazo a Pemex? Rogelio, como todas las empresas petroleras en el mundo, Petróleos Mexicanos se ve afectada con la caída en los precios del petróleo. En la medida en que la tendencia a la baja de los precios continúe, Petróleos Mexicanos va a poner, más bien el portafolio de exploración y de Petróleos Mexicanos, los riesgos de desarrollar el portafolio de exploración y producción de Petróleos Mexicanos van a venir al alza. ¿Por qué? Porque Petróleos Mexicanos va a haber reducido su flujo de efectivo al momento de producir petróleo, es decir, va a generar menos recursos por la producción de petróleo, y de manera adicional aquellos proyectos que tengan que ver con la exploración, es decir, que estén en etapas de exploración, de manera particular los 20 campos prioritarios que ha anunciado Petróleos Mexicanos, estos van a ver sus costos de operación incrementados, y por eso es posible que le generen más costos y que el gobierno o Pemex tengan que incrementar su apoyo financiero para poder desarrollarlos. ¿Cómo quedan los contratos que Petróleos Mexicanos tiene con empresas internacionales, y cómo queda sobre todo la posibilidad de incrementar la plataforma de producción de petróleo en función de esta caída que están registrando los precios internacionales del crudo? ¿Cómo va a mermar las finanzas de Pemex y sobre todo los ingresos petroleros del país? Si ya estamos comentando que la caída en los precios del petróleo va a afectar el flujo de efectivo que genera Petróleos Mexicanos por la producción de sus proyectos, creo que en esta coyuntura se presta para hacer una reflexión sobre la posibilidad de que el gobierno pueda echar mano de instrumentos que ya existen en la ley para quitarle presión a Petróleos Mexicanos, es decir, para poder sacar recursos frescos de otros lados que no sean de Petróleos Mexicanos o del gobierno. En este sentido, la coyuntura es ideal para poder poner en el tablero de la discusión la posibilidad de retomar las asociaciones, los farm-outs. Estos esquemas contractuales resultan muy pertinentes, Darío, Rogelio, porque permitirían que capital fresco privado pueda inyectársele a Petróleos Mexicanos sin que la empresa tenga que invertir algo adicional, sino que sería el capital privado el que podría utilizarse para poder mantener la producción de petróleo, o en el mejor de los casos para poder incrementarla. Claro. Arturo, ¿y qué riesgo habría en esta coyuntura de acelerarse, digamos que la revisión a la calificación de la deuda de Pemex? Las agencias calificadoras han sido, desde mi punto de vista, muy prudentes en manifestar alguna intención de tomar una decisión en cualquier sentido, ya sea de rebajar o de mantener la nota. Creo que le están dando tiempo a Petróleos Mexicanos para ver si su plan de negocios funciona, le están dando tiempo al gobierno para ver si si el plan de negocios de Pemex funciona, pero lo cierto es que este escenario que estamos viviendo de precios castigados es un riesgo a la instrumentación del plan de negocios de Petróleos Mexicanos, es un riesgo para el crecimiento de la economía mexicana, y en este sentido, si esta coyuntura se mantiene por un tiempo muy prolongado, creo que va a haber una afectación clara a la empresa petrolera y una afectación a las finanzas públicas, y en ese sentido se estaría pudiendo justificar una decisión de rebajar la nota crediticia de Petróleos Mexicanos por parte de las agencias calificadoras. Arturo Carranza, especialista, analista del sector energético. Como siempre, muchas gracias por...